El día de hoy tenemos apartado el capítulo 21 de Segundo de Samuel. Es una historia muy poco predicada, es una historia también muy poco conocida. Es una historia sobre una mamá y realmente solo lo he escuchado predicar por una persona en el Día de las Madres. Casi siempre para el Día de las Madres se eligen relatos de mujeres que celebran o que significan un ejemplo de una buena madre, como Proverbios 31, sobre la mujer virtuosa. Ese capítulo por mucho se va a predicar mucho más para las mujeres y las mamás que predicar a Rispa, que está en el capítulo 21. Yo creo que podemos darle una leidita rápida, pero primero quiero platicarte la situación que vamos a enlazar con este pasaje. Es la de la escasez de agua que hay en San Luis Potosí debido a los daños que tiene el Realito. El día de ayer hubo una manifestación. No había mucha información respecto de por qué era al principio. Lo único que te dabas cuenta primero era el tráfico que se armaba en la porción que fue bloqueada y todas las implicaciones que tenía. Estas personas se pararon en un solo lugar, en fila, de una manera bien organizada, y sin embargo estaban deteniendo el tráfico mucho más allá de donde ellos estaban detenidos por la ubicación. Y aparte era muy simbólica porque estaban justo al lado de un pozo de distribución de agua. Entonces fue una cosa bien asombrosa, pero te digo, lo primero que tú te das cuenta en realidad es de cómo se altera el tráfico, de cómo se altera la actitud de las personas por obvias razones y además porque cada uno carga con su propia rabia al volante, las desesperaciones de llegar o de estar atorado. Provocó bastante caos, más que cuando hay tráfico habitual por el trabajo, por las horas pico, las regulares. Era un caos que se podía sentir, incluso a nivel de la actitud y de la energía que se sentía en ese ambiente tan desastroso. Tratando de encontrar el modo más adecuado de regresar a casa sin volverme a atorar, caí justo a un lado de donde estaba la manifestación. Y esa manifestación no tenía ni luces, ni gritos, ni pancartas. Eran 3 autos ordenados, muy bien estacionados uno frente al otro, por lo cual detenían todas los carriles, así que no se podía transitar por ahí en absoluto. Y un par de filas de personas paradas en orden también. No se veía ninguna señal emotiva más que el hecho de estar ahí detenidos por una causa. Cuando pasaba por ahí me embargó tal la emoción que comencé a llorar, porque en realidad, como no tenía información de esa manifestación y hace algunos meses habían bloqueado por ahí cerca por la desaparición de un muchacho y lo poco que se estaba haciendo o lo nada que se estaba haciendo para dar con su paradero, a pesar del mucho movimiento que la familia y que la madre había hecho, el hecho de que estuvieran allí ya oscurecido a las 6 de la tarde. Ven, aquí está tu libro, ¿ves? Aquí está, sigue mirando. El hecho de que estuvieran ahí detenidos, sin luces, sin ruido, sin gritos, sin pancartas, en la oscuridad, y pensar en que la manifestación previa había sido por un hijo desaparecido, me movió mucho las emociones y dije yo también estaría allí, pensando en que se tratara de una persona desaparecida. Y en realidad siempre las manifestaciones me conmueven. Las manifestaciones son un asunto bien relevante para cualquiera que desee continuar por el camino del cristianismo
o que quiere expresar su fe de forma religiosa, con el cristianismo, con la Biblia, con Jesús, necesita estar al tanto de que Jesús estaba en las manifestaciones, de que no de forma literal, pero considerándolo con nuestras experiencias presentes, Jesús un domingo de manifestación no estaría sentado en el templo ni estaría en el púlpito. A Jesús rara vez lo encontrabas en las sinagogas, y cuando lo encontrabas allí era picando crestas, enseñando cosas que confrontaban mucho el aprendizaje actual que la gente recibía, y eso solo cierto tipo de gente, cierta clasificación de gente recibía de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y eso picaba muchas crestas. Entonces es muy raro que encontráramos a Jesús en la sinagoga si queríamos buscarle. Teníamos que ir a buscarle a algún cerro, teníamos que preguntar a la gente dónde había aglomeración de personas, teníamos que asomarnos a la casa de sus mejores amigos, tendríamos que irnos a las periferias si quisiéramos dar con Jesús, y pues no hay celular, no hay WhatsApp para preguntarle o para preguntar entre la gente. ¿A dónde tendríamos que correrle si viviéramos en esa época? Para encontrarnos con Jesús, para dar con su paradero, es más fácil que nos fuéramos a las periferias a que nos fuéramos a la sinagoga. Y esto sigue siendo muy relevante para nuestros días. Si nosotros supiéramos que Jesús físicamente está aquí y quisiéramos dar con él y no tiene WhatsApp, tendríamos que correrle a las periferias, tendríamos que buscar en Facebook donde hay manifestaciones por distintas razones, donde hay toma de edificio, ¿verdad? Sí, donde hay mucha rabia, y en las periferias, en donde están las causas de sus más pequeñitos. Y sería más fácil que encontráramos a Jesús en las periferias o en alguna manifestación levantando una pancarta que predicando en alguno de los templos. Y luego a lo mejor si quisiéramos encontrarlo en uno de nuestros templos, nos daríamos cuenta de que, está en un templo, pero no es de los tuyos, ¿no? Y eso también pica crestas, porque todos queremos sentir, hablando de iglesias, de templos, de cristianos, a todos nos gusta sentir que Jesús está con nosotros, pero después, por distintas razones, algunas personas o algunas congregaciones, algunos púlpitos se tentarán a decir, y está aquí, exclusivamente aquí, bajo nuestra profesión de fe, bajo nuestro tipo de bautismo, bajo nuestro credo, en nuestra denominación, de distintas maneras. Eso de Jesús está con nosotros, como lo está con todo el mundo, de que Dios está con nosotros, después por distintos asuntos. Curiosamente, la mayoría de esos asuntos tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la necesidad de aprobación, o con la necesidad de que te celebren, la necesidad de sentirse necesitado, el deseo de ser el centro de atención y otro tipo de cosas. Todas tenemos alguna situación, algún trauma que después puede tentarnos a decir Jesús está con nosotros, pero exclusivamente con nosotros. Y nos daríamos una gran sorpresa de muchas iglesias nos daríamos la gran sorpresa de que Jesús estaría en las marchas y estaría haciendo pancartas y estaría bloqueando carreteras, y esa presencia tan silenciosa de ayer, la manifestación por la escasez de agua en la carretera 57, te digo, apenas pude calcular para ir por donde justo empezaba el bloqueo y no estarme atorada ahí otra hora. Entonces, en esa situación justo pude pasar por detrás de donde estaban estas personas. 3 autos muy bien acomodados para cerrar el paso y dos hileras de personas de pie. No se veía movimiento, no había fuego, no había ruidos, no había nada. Y eso justamente encajaba con Rispa, que es la mujer de nuestro relato de hoy, y que es un relato que esperemos no tomar solamente una vez al año. Vamos hablando de ella otra vez. El día de la mujer, el día de la niña. Vamos a hablar de Rispa el día de la madre, y vamos a hablar de Rispa el día de las elecciones, y en muchos días, porque se habla muy poco de Rispa y se habla muchísimo de Proverbios 31. Y no es que esté mal, pero miren la rabia que provoca, En estas circunstancias del relato, Rispa es una mujer que podemos leer el relato así rapidísimo. Dice: en tiempos de David hubo hambre que duró 3 años seguidos. 3 años.
David consultó al Señor y el Señor le respondió, es porque Saúl y su familia están manchados de sangre desde que mató a los gabaonitas. Ahora, tenemos que ser conscientes de la parte humana, de la tinta humana en la Biblia. Hay que considerar, hay que examinarlo todo y retener lo bueno cada vez que leemos que una persona consultó a Dios y Dios le dijo. Porque tenemos muchos relatos en el Antiguo Testamento en el que Dios les dijo, maten a toda la gente de esa tierra y tómenla para ustedes. Y Dios les dijo, descuarticen, y Dios les dijo, quiero sangre, y Dios les dijo, quiero este pueblo, y Dios les dijo, y Dios les dijo. Entonces hay que examinarlo todo y retener lo bueno, y hay que tener nuestra sospecha, nuestra lectura con sospecha cuando leemos la Biblia y hacemos hermenéutica. Porque no se trata solamente de tener la Biblia en las manos, se trata de cómo la interpretamos. Y principalmente eso es lo que vamos a estar poniendo en tela de juicio. Pero cuando ponemos en tela de juicio Dios les dijo, no estamos poniendo en tela de juicio a Dios. Estamos poniendo en tela de juicio a quien está relatando la historia. Estos pasajes, estos libros, estos capítulos no los escribió Dios y los lanzó desde el cielo hasta una mano humana confiable que lo distribuyó a todos de forma confiable y legítima. Es mano humana, es testimonio humano. Es una situación en la que debemos considerar que la sospecha es importante y que no estamos siendo heréticos ni estamos diciendo o sospechando de Dios. Estamos sospechando de la persona que está contándonos el relato. Y en este caso, ¿quién nos está contando? Segundo de Samuel, y también desde dónde lo estamos leyendo. Estamos leyéndolo desde palacio, desde el privilegio. Y Jesús no fue neutro en el caso de la gente con privilegio y la gente vulnerada. Entonces, es importante darnos esta sospecha. Si tuviéramos temor de ser heréticos, de estar poniendo en juicio o en tela de juicio a Dios o de tener falta de fe, solamente recordemos a Tomás. Recordemos a Tomás diciendo en nuestras palabras, no me gusta que bromees con mi luto. Acabo de perder a mi amigo, acabo de perder a mi maestro de una forma muy violenta y no te permito que hagas bromas de esta naturaleza. Que está vivo. Yo no quiero que juegues con mi duelo. Si yo no veo, no voy a creer lo que tú me dices, porque esto es muy ofensivo y no lo puedo creer. Entonces, es una situación en la que cada vez que tengamos temor de que teniendo dudas de un pasaje, teniendo dudas de un personaje de la Biblia, que teniendo dudas sobre por qué un pasaje se contradice con otro, que de todas estas circunstancias es el que puedes apretar, mira. ¿Ves? Es una situación en la que debemos considerar que la reacción de Jesús ante Tomás fue darle las muestras que él pedía. Fue acompañarle en la incredulidad no de Jesús, en la incredulidad no del poder de Jesús, sino en la incredulidad de un colega, de una persona. Y en su propio proceso de duelo. La situación duele tanto que a uno no se le hace fácil creer que las cosas de repente mejoran, que las cosas de repente ya se arreglaron. Cuando uno está de duelo, si yo estuviera enterrando a alguien importante para mí, no lo he tenido que hacer hasta ahora. Alguien que me rompiera el corazón y que tuviera que aprender a vivir con el corazón así de roto, a mí no me ha pasado. Pero de solo imaginármelo y alguien me dijera, ay, ¿qué crees que tal persona, que esta persona que acabas de enterrar, lo vi en la plaza? O sea, cuando lo leemos en la Biblia nos parece muy poético, pero es bastante entendible que Tomás se molestara y que pusiera en tela de juicio ese testimonio. Así que cada vez que tengamos temor de poner en tela de juicio o de tener una sospecha o de hacernos preguntas que parecieran invasivas para el relato y que estamos ofendiendo a Dios y a su palabra, hay que recordar que la respuesta de Jesús a Tomás, poniendo en tela de juicio ese testimonio, fue darle las pruebas. No le dijo, ay, te me sales ahora mismo porque tú eres muy incrédulo y aquí hay que creer. ¿Y hasta cuánto estaré con ustedes? Jesús no reclamó, Jesús no le dijo a Tomás falto de fe, Jesús le dijo, compruébalo. Y a veces lo leemos como con la cara de Jesús de
compruébalo. Falto de fe, pon tus dedos aquí. Ajá, lo leemos como con esa hazaña, como si Jesús lo estuviera retando, y en realidad no me lo puedo más que imaginar todo enternecido y tratando de que su amigo Tomás baje la guardia sobre lo que le ofendió tanto, sobre lo que él consideró una broma con su luto con Jesús. Así que si tenemos temor de que pudiéramos estar poniendo en tela de juicio el pasaje y que con eso ofendiéramos a Dios o al Espíritu Santo y no hubiera perdón, fuéramos herejes y faltos de fe, hay que recordar el trato que Jesús tuvo con la gente que dijo hasta no ver, no creer, porque mi dolor es muy fuerte. Entonces, aquí nosotros ya ni pudimos avanzar con el relato porque eso había que hacerlo. Si tenemos que hacer una parte 2 y 3 sobre Rispa o sobre este pasaje 21 de 2 de Samuel, lo hacemos para no extendernos demasiado porque lo sigo estableciendo. TDAH, me voy y soy muy redundante y debo ser consciente de eso siempre. David consultó al Señor y el Señor dijo: es porque Saúl y su familia están manchados de sangre con los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino descendientes de un resto de amorreos. Los israelitas estaban vinculados a ellos por juramento, pero Saúl, llevado de su celo por Israel y Judá, había intentado exterminarlos. David los convocó, habló con ellos y les dijo: ¿qué puedo hacer por ustedes? Acá está tu libro, mira. Mira, ¿ves? Ahí está el libro. Puedes mover las páginas. Hazlo. Tómalo. Si lo rompes no hay problema. Tómalo. Aquí está. ¿Ves? Mira. Puedes abrir. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo podría desagraviarlos para que puedan bendecir la heredad del Señor? Tienen 3 años con hambre. No queremos ni plata ni oro de Saúl y su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: haré por ustedes lo que me digan. Cuidado con eso. Haré por ustedes lo que me digan. Ellos le contestaron: que se nos entreguen 7 descendientes de quien quiso acabar con nosotros, haciendo planes para destruirnos y hacernos desaparecer de todo el territorio de Israel. Y los colgaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. El rey les dijo: yo se los entregaré. Ya no me voy a pausar aquí porque este relato de terror es bien terrorífico, sobre todo cuando ya estoy pensando que podríamos entregar a esta morra. Yo no juego con eso. El rey perdonó la vida de Meribal, hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, en virtud del juramento sagrado sellado entre David y Jonatán. Qué honorable. El hijo de Saúl. Tomó pues el rey a Armoni y Meribal, los 2 hijos de Rispa, hija de Aya, que había dado a Saúl. Tomó también los 5 hijos de Mical, la hija de Saúl, que le había dado a Adriel, hijo de Barzilai, el de Mejola. O sea, este relato, fíjate que hay como más detalle político y todo este asunto que lo emotivo, ¿no? Y así se nos va el sistema también, con protocolos, con informes, con relatos, porque ¿qué es lo que entonces sucede después de la manifestación de ayer? El presidente municipal manda un comunicado, en un lugar muy bien iluminado, muy encorbatado, muy limpio, muy aseado, no se le nota la escasez de agua, y entonces él da su discurso. Son unos 5 minutos de, pues ustedes saben que el realito, también saben que hemos tenido una gran escasez de agua, no ha llovido, nos están reportando fallas en tal y tal pozo, hay que arreglar el realito, pero hace falta una máquina muy especializada que hay que comprar, pero yo he ordenado esto y esto. Pues el video debe haberse hecho ya viral, me imagino que esa es la intención. Si me llegó a mí, pues le llega a todo mundo, pero ese comunicado salió a partir de la manifestación de ayer. Él hizo lo que él tenía que hacer. Él tiene que mantener su posición de gobierno, igual que el rey David. Él tiene que hablar de forma calmada, él tiene que hablar como en las Naciones Unidas, lo hace el rey David también.
Él habla desde una plataforma unilateral en la que no se les puede hacer preguntas en ese momento. Él manda un video, un monólogo como el que yo también hago, porque no estamos interactuando aquí como cuando en la iglesia en presencial. Nos surgen preguntas. Él da su tema. Lo sé, mamá. Aquí está el libro. Mira. Él da su discurso, él dice lo mucho que él ha ordenado, él hace lo que él tiene que hacer. Yo me imagino que incluso aunque si él mismo sintiera que algo muy honorable es decir, hay que ser conscientes de que se ha hecho este daño, de que yo he fallado en tal, de que no he estado al pendiente en tal, no se expresó hasta que, te digo, hubo esta clase de manifestación en la carretera 57, muy silenciosa en el sentido del grupo que estaba allí, pero muy ruidosa respecto del tráfico que provocó. Este rey entonces hace un trato con los gabaonitas, puedes seguir leyendo el capítulo 21, y haciendo esta negociación, entrega 7 jóvenes, 7 varones, para que los gabaonitas puedan perpetrar su venganza. Si nos ponemos del lado de cada parte de esta situación, de este relato, podemos encontrar motivos. Encontramos motivos que lo explican. No todos tienen justificación, pero todos tienen explicación. Si yo estuviera del lado de los gabaonitas, yo también quiero alguna manera de restauración de los hijos que perdí y de que quisieron matarme. Si yo fuera el rey David, ¿cómo le hago para que mi pueblo deje de tener hambre por 3 años? ¿Qué es lo que hago? El asunto es que no podemos depender del sistema, no podemos confiar en el sistema para cada detalle particular, porque el sistema está para lo que está. El gobierno está para lo que está, las organizaciones están para lo que están y de forma muy deficiente logran lo que estén buscando, y de forma muy deficiente algunas cada vez se les va haciendo más sencillo establecer agendas ocultas o segundas agendas, sobre todo si no rinden cuentas de forma transparente, y eso a nivel local y a nivel global. Si un pastor no rinde cuentas de las ofrendas, no tiene que ser una mala persona para verse tentado y ceder a la tentación. Si un maestro, si una maestra no rinde cuentas, si un padre o madre no rinde cuentas, si un presidente, si un gobernador, si un quien sea no rinde cuentas de forma transparente y no está regulada, esa libertad mezclada con mucho poder, ya sea poder económico, o sea mover las masas a la gente, tener validez, autoridad de la naturaleza que sea. Entonces, aquí no vamos a encontrar compasión real, porque incluso la compasión que encontramos en Rispa es movida por su sufrimiento como madre, y aunque ella esté ahí detenida, en silencio, en 2 filitas de personas, con 3 autos bien atravesados, sin pancartas, pero bloqueando un gran brazo de San Luis Potosí, marcan su manifestación a un lado del pozo, de uno de los pozos de distribución de agua. Bebé, no debemos perder nuestro rugido. No debemos perder nuestro rugido. Cuando somos bebés, es nuestra manera de expresar que algo nos duele, que algo nos falta. Cuando somos bebés, llorar es nuestra manera de expresar y de comunicar lo que está sucediendo. Muchas veces sin éxito, pero también muchas veces con mucho éxito. Y esa es la forma de comunicarse. Por alguna razón, cuando aprendemos a hablar el idioma materno que sea, se va procurando en nuestra crianza. No necesariamente en casa, pero a veces lo aprendemos de maestros, de profesoras, de pastores, de gente que también es adulta y que se enrola en nuestra crianza, en nuestra educación, aunque sea no crianza. Por alguna razón vamos aprendiendo que como ya podemos hablar, no tenemos por qué gritar, no tenemos por qué hacer berrinche, no tenemos por qué llorar. Y lo más común ante una explosión es: no llores, no es para tanto, todo va a estar bien, etcétera.
Entonces, de parte de la iglesia también hay que saber identificar si en nuestra iglesia local o nosotros como líderes de iglesia, que en la posición en la que estemos, si nuestra profesión de fe nos ha enseñado que como cristianos hay que ser afables, hay que ser tranquilos y callados, debemos ser reverentes. A veces en algunos templos no se habla más fuerte que en una biblioteca porque estamos en la casa de Dios, ¿no? Es el tipo de situaciones o de lugares de los que se saca enseguida un bebé que empieza a llorar. Es entendible, pero ¿sabes a dónde me dirijo, no? Por alguna razón, en cuanto podemos expresarnos con palabras de nuestra lengua materna, también se nos va pidiendo y a veces exigiendo u obligando a perder nuestro rugido. Y perder nuestro rugido implica que entonces, como somos cristianos, tenemos que ser tranquilos, no debemos envolvernos en cuestiones políticas, no debemos apoyar las manifestaciones, tenemos que ser tranquilos, se hace una división y entonces hay cosas que son de nuestra vida espiritual y otras que son de la vida secular, cosas que son de los gentiles o de los incrédulos, y en realidad, nuevamente, como decía al principio, lo más probable es que si en nuestros días hubiera un Jesús físicamente, o una Jesús, o una, ¿verdad? No sabemos las circunstancias, todo ha cambiado, pero que si estuviera biológicamente presente y quisiéramos dar con Jesús, te digo, sería más fácil encontrarle con grupos vulnerados y en manifestaciones levantando una pancarta que sentado en la banca de una iglesia o incluso predicando, porque hay que invitar a Jesús a predicar. Lo más probable es que lo encontremos en las periferias. Así que en este caso no encontramos a Dios o no encontramos a Jesús si nosotros proyectamos este relato hacia nuestros días. No lo encontramos en el castillo, no le encontramos en el rey haciendo diálogos de toma de decisiones y de protocolarios para saber cómo se arreglan las cosas, aunque hayamos leído que Dios le dijo esto es por causa de una injusticia de Saúl, y entonces también encontramos a quién culpar, como a lo mejor los gobernadores pueden decir, pues la antigua administración, ¿no? Siempre es la antigua administración, lo sé. Entonces, tenemos un asunto. ¿Tienes sueño? Es que tienes sueño. Ya duérmete, no te distraigas. Voy a hablar más bajito. Lo sé, voy a hablar más bajito. Y ya vamos a terminar. Déjame ver la hora. A lo mejor es eso, tú eres mi reloj. 40 minutos, ¿verdad? Pues ¿quién puede aguantar esa cosa? Sí, perdóname. Vamos a pausarle y tenemos un segundo diálogo sobre Rispa, porque ni siquiera hemos podido llegar a ella. Apenas estamos en la primera parte en la que podemos identificar la sospecha que debemos tener de estos relatos en los que, como ya establecimos que David era conforme al corazón de Dios, pues David no se puede equivocar, ¿no? Y entonces perdemos de vista este tipo de relatos en los que él la regó bien gacho. Y no es porque queramos manchar la honra de David sobre su muerte y en sus relatos de la Biblia, es porque cuando resaltamos demasiado la santidad y la pureza de alguien, y de forma interesante aquí en la Biblia de un hombre, es a costa de la honra y de la presencia de una mujer. Una mujer le llamó la atención a Jesús sobre esto en el Nuevo Testamento, otra vez, para poder resaltar la presencia y la honra de un hombre. Eso se lleva de corbata el bienestar de una mujer. Ella le reclama y él le da la razón. Otra vez nosotros encontramos vestigios de cómo Jesús trata con este tipo de situaciones que a veces las iglesias intentan silenciar porque es mucho desorden o puede ser mucho descaro y nos altera o nos escandaliza este tipo de situaciones en la iglesia, en la familia. No tienes que ser una persona de iglesia a fuerza, pero también a veces en pro del bienestar de la familia, quien tiene una denuncia se tiene que callar. No, tú no te tienes que callar, ya vamos a acabar. Quien fue agredido tiene que callarse también, porque como son familias, sobre todo si fue agredido por un familiar, ¿no? Entonces es una situación en la que por la tranquilidad de la iglesia, por el bienestar de la familia, hay que quedarse callado, hay que irse por la puerta de atrás, hay que guardar silencio, hay que ser la persona más
más honorable y perdonar. Entonces es una situación que debemos establecer. No vamos a proteger la honra del rey David, no vamos a resaltar el honor de David intentando restablecer el bienestar en su pueblo después de 3 años de sequía. No vamos a resaltar las actitudes y las reacciones del rey David y del reinado anterior y de los hombres, porque aquí no hay ninguna mujer hablando. Aquí no hemos terminado el capítulo, pero hasta donde hemos llegado han sido puros hombres y hombres en posición de poder, tomando decisiones. Y aquí se empiezan a mencionar mujeres, en donde leímos hasta cuando dicen que parió a tal hijo y que se lo quitaron. Entonces, no odio a los hombres. El feminismo no es misandria, detestar a los hombres. Pero en este relato es muy importante resaltarlo porque ahí está. O sea, no lo voy a negar cuando ahí está. Hay una presencia puramente masculina y sentada en el poder tomando decisiones sobre 7 jóvenes que van a ser colgados como venganza de una masacre previa, ordenada por un rey, por un hombre. Así que si está ahí presente, no es que lo esté forzando. Qué mami. No es que lo esté forzando, es que ahí está. ¿Y por qué vamos a esconderlo? Otra vez, para el bienestar de la familia, para el bienestar de la iglesia, las cosas que tienen que ser mencionadas, las cosas que tienen que ser denunciadas, que sean denunciadas. Y las denuncias no solamente tienen que ver con cuando hay violencia dentro de una familia, dentro de una iglesia o en una sociedad. También cuando algo no está sucediendo como debería suceder. Hacer una denuncia también puede implicar estoy cansada, estoy harta y debo hacer algo al respecto. Una denuncia puede ser quiero que reorganicemos la carga de trabajo que estamos llevando en esta familia para que progrese. Una denuncia puede ser necesito dormir 2 días. Una denuncia puede ser quiero cambiar de opinión respecto de cómo estamos viviendo esto o aquello, en lo individual, en la familia, en la iglesia, en el templo, en la sociedad, donde sea que estemos compartiendo el espacio vital. Hay que hacer una denuncia. Te digo, las denuncias no solamente tienen que ser sobre violencia, a veces por falta de algo. La denuncia de ayer, la manifestación de ayer y el bloqueo de tráfico era por escasez de algo. A veces está faltando amor, a veces está faltando ternura, a veces está faltando compromiso, en este caso está faltando el agua. Y hasta entonces es que se manifiesta este video y se parece mucho a la actitud del rey David. Es un asunto de ustedes saben que esto y esto, pero yo he ordenado y ya yo he mandado, pero es que va a costar dinero y en un espacio tan iluminado en comparación de las personas que ayer en la noche estaban bloqueando la carretera y con tanta fuerza de voz cuando estas personas ayer manifestándose estaban tan calladas, ni siquiera los autos tenían los faros encendidos. Eso estaba en una manifestación bien alineada, bien silenciosa, ninguna pancarta elevada ni ningún grito en la oscuridad. Podías pasar detrás de estas personas que estaban bloqueando porque está faltando agua hace meses. Y hasta entonces escuchamos a los líderes decir que están al tanto, ¿no? Hasta que se muestra la manifestación. Y es que si no movemos las aguas, si no alteramos el orden público, no nos escuchamos cuando estamos en la periferia. Cuando el sector vulnerable está siendo azotado, son cosas que no se hablan en la sinagoga, son cosas que incluso no se permiten en la sinagoga. Si a alguien le faltaba un ojo o se veía que tartamudeara o lo que fuera, si no estaba completo no podía entrar, aunque fuera hombre, ¿no? Las mujeres y los niños de entrada estaban cancelados. No cualquiera podía acceder a la presencia de Dios. Y en esta circunstancia Jesús se volvió un rebelde y hacía esta clase de manifestaciones y esta clase de denuncias. Te digo nuevamente, si tuviéramos a Jesús físicamente hoy, no te aseguro que lo encontrarías, aunque sea domingo, que lo encontrarías en un templo. El cuerpo físico, ¿no?
Dios está en todos lados. Pero si quisieras encontrar el cuerpo físico de Jesús actualmente reencarnado, no sé, como si hubiera reencarnado aquí en San Luis o en tu ciudad, donde sea, y quieres encontrarlo porque no tiene WhatsApp, te lo reafirmo, ¿no? Como lo dije desde el principio, no lo vas a encontrar en un templo, ni sentado en la banca ni predicando. Lo más probable es que lo encuentres en las manifestaciones. Si ahorita ahí en el centro hay gente con pancartas, casi siempre hay, ¿no? Me pongo a pensar en la Plaza de Armas. Si ahí mismo hay gente con pancartas, ahí es más probable que encuentres a Jesús, no en el templo. Ve a buscarlo donde están las pancartas, donde están los plantones, donde están los meetings. Creas o no en la causa de estas personas, porque puede que haya plantones por personas desaparecidas, por una chica, y que tú digas, pues cómo iba vestida, ¿no? O sea, no importa que la causa no signifique nada para ti, no importa que sea un pañuelo verde y que digas en realidad cómo va a ser pro aborto o lo que sea. El hecho de que no creamos en la causa, el hecho de que yo estoy tratando de imaginar causas en las que yo no creería, es más probable de todas maneras que te encontraras a Jesús en un plantón o en una manifestación, sobre todo cuando está luchando por la dignidad de alguien, más que por defender principios, porque también hay gente que se manifiesta por principios, ¿no? La familia tradicional y hombre y mujer y no sé, que estuviéramos hablando no de preservar valores tradicionales, sino de que hay una manifestación y hay pancartas por la dignidad de alguien vulnerada o en peligro, ahí encontrarás a Jesús. No predicando en el templo, aunque sea hoy domingo, porque Jesús nació en una cultura y en una circunstancia de mucha opresión, y todas nuestras sociedades viven opresiones también. Quizá no son las mismas que las de la época de Jesús, pero todas las sociedades viven de opresión porque nos movemos bajo un sistema que necesita oprimir para florecer. Si el sistema está muy estable, la moneda está muy fuerte, los ricos están muy ricos y todo está en su lugar, es a costa del vulnerado, ni siquiera del vulnerable, porque no es que sean pobres, es que son empobrecidos, no es que sean vulnerables, es que los vulneran. Este tipo de discursos. A lo que quiero llegar es que no hemos llegado ni siquiera a Rispa, al relato de esta mujer. Tú puedes terminar de leer el capítulo para que el próximo domingo, que ya hablemos de ella, podamos identificarnos. La invitación es a que veas ese video, ¿no? Si te llegó, y que consideres cómo él encaja en el personaje del rey David. No podemos confiar en la estabilidad del sistema para creer que la sociedad es justa, que la sociedad esté floreciendo sin que esté suprimiendo a algunas personas o invalidando a algunas personas. No podemos confiar en los protocolos del sistema, del gobierno, del capitalismo, lo que sea que lo queramos llamar, para asegurar el bienestar de la gente. No importa que eso sea parte del discurso del gobernador, del presidente, del pastor, del padre de familia, no importa que parte del discurso sea aquí todos importamos, aquí todos valemos, yo he ordenado y yo me voy a asegurar que, o sea, es parte del discurso. La persona que esté en el poder va a hablar de esa manera porque para que se mantenga la situación. Incluso yo me imagino, nosotros en México tenemos ejemplos de gente, de políticos que intentaron llegar al poder y que claramente no iban a dejarse manipular por el sistema, por la gente que mueve los hilos detrás del gobierno y cómo desaparecen. En México tenemos mucho historial de gente que nos han desaparecido desde las candidaturas a presidencia hasta los activistas por los derechos de las plantas. Nos desaparecen a nuestra gente con intención de ser activista por la verdadera inclusión, la verdadera igualdad. Nos los desaparecen. No podemos creer ni confiar en el sistema, ni cegar nuestros ojos, y menos bajo el nombre de Dios y de la iglesia, de que eso no sea la vida espiritual, que eso es la vida secular y que eso es producto del pecado y que para que eso cambie la gente tiene que bautizarse y diezmar. No se trata de ese asunto. Y no se vale entonces que se suprima nuestro rugido como sociedad
sobre todo si estamos desde el lado vulnerable o si no estamos del lado vulnerable, pero podemos alzar nuestra voz por ese lado vulnerable. Y casi siempre la alzaremos cuando ese lado vulnerable nos importa efectivamente. Ayer vi esa manifestación tan callada y recordé la manifestación por un hijo desaparecido y pensando en la bebé, yo dije, yo estaría allí. Y me sentí muy aliviada y muy afortunada de que mi bebé no está desaparecida, pero me rompe el corazón. Entonces, solamente necesitamos que una causa nos toque el corazón para saber que estaríamos allí, que estaríamos levantando una pancarta por alguien desaparecido, por falta de agua, por violencia, porque no llegan no llegan los pagos de las jubilaciones, porque están mandando a la cárcel gente por cosas injustas, porque lo que sea. Solamente falta que algún movimiento nos toque el alma porque nos ha lastimado un hijo, un hermano o una prima, para que sintamos que en verdad también nosotros, ¿cuál es la causa que a ti te sacaría del sillón de tu casa y te llevaría con una pancarta a detener el tráfico? ¿Cuál es esa causa? A lo mejor no todas las causas te llevarían, pero ¿cuál es la causa que te llevaría o la que ya te ha llevado? Porque de las personas que veo aquí conectadas, algunas yo sé que nos hemos visto en manifestaciones, sobre todo en Puerto Rico. Entonces, ¿cuáles son las causas que sí te llevarían o que te han llevado a salir a la calle con pancartas, a detener el tráfico, a que toda la gente se moleste y toque el claxon porque le hiciste llegar tarde, pero tú sabes que no hay manera de que te escuche ni el gobierno, ni la gente, ni nada, si no alteras el orden público? Y eso es muy desagradable, pero como así es la situación dentro del sistema, pues que vengan las pancartas, que vengan las manifestaciones. Y aquí no hemos entrado al relato en el que se dio la manifestación. Una manifestación muy sanguinaria, una manifestación muy tétrica y muy silenciosa como la de anoche. Pero es porque dentro de este sistema no podemos asegurarnos ni podemos anestesiarnos. No podemos cerrar los ojos en nombre de Dios, en nombre de nuestro cristianismo, a que la sociedad sufre violencia y que nosotros somos parte de la sociedad. Si quieres encontrar a Jesús, no lo busques en el templo, búscalo en esas manifestaciones. O sea, sí búscalo en el templo, pero como estás conmigo en la transmisión desde el principio, sabes a lo que me refiero. Dios está en todas partes, Dios está en tu templo, Dios está en tu casa, el Espíritu Santo está donde le da la gana, según Génesis 1. Pero hay que restablecer nuestro rugido si nos hace falta. Hay que respetar el rugido de los demás, aunque no lo entendamos, aunque nos prolongue el tráfico. Hay que respetar y entender, empatizar con el rugido de otros y rescatar nuestro rugido si lo hemos perdido, sobre todo en nombre de Dios. Que te hayan dicho que por ser cristiano debes estar en paz. Si no estás en paz, entonces no estás Dios contigo y pues uno no va a querer hablar porque no quiero que la gente piense que enojé a Dios, ¿no? O sea, nadie te va a decir en la iglesia directamente que te calles. Pero hay muchas maneras, así como en esa cadenita, de sacar la conclusión de más vale que me calle. Y desde el púlpito a veces lo perpetramos y eso no es justo. Tenemos que estar para respetar y empatizar con el rugido de la gente cuando se duele y recuperar nuestro rugido si lo hemos perdido, para poder alzar la voz cuando algo no está bien, cuando algo nos lastima, cuando algo nos quema, cuando queremos cambiar de opinión sobre algo, cuando tenemos que hablar sobre nuestras circunstancias, ya sean emocionales, físicas, de salud, políticas, de cualquier naturaleza. Todos los días la gente también recupera su rugido. Y hay quien recupera su rugido o logra reunir fuerzas con su rugido para decir, necesito un psicólogo. Y hay quien recupera o logra reunir fuerzas para rugir y decir, ya no quiero que esto sea así, me quiero ir, quiero regresar, quiero esto o aquello, ¿dónde está mi agua? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi jubilación? ¿Dónde está mi hijo o mi hija? Hay que poder empatizar con la causa de las pancartas que salen a la calle. Ellos no tienen más emoción de detener el tráfico que tú de embotellarte en ese lugar. Uno no lo hace
de vacaciones y uno no hace pancartas con total alegría, a menos que esté en una marcha de orgullo o de celebración. Pero una manifestación, un plantón, es un rugido que por mucho tiempo ha sido callado. Y que cuando ruge, remueve a las autoridades. Y aunque lo que obtuvimos fue un video bastante ordenado y lleno de protocolo y de tratar de calmar las aguas en lugar de ofrecer alguna disculpa o de indicar de forma activa qué se va a hacer sin decir porque yo he ordenado, ¿no? Yo que soy el rey David, aquí en el capítulo 21, mucho protocolo no necesariamente está respetando la vida humana. Y no hay que dejarnos sumergir por ello para que luego nosotros no queramos repetir eso mismo, de mantener la limpieza, la pureza, la tranquilidad y la blancura de nuestra casa, que la gente no diga nada de nuestra familia, que la gente no diga nada de mí, que la gente no pueda decir nada de la iglesia. La única manera en la que la gente no diga nada es si tú no te enteras. Siempre se va a decir algo. O sea, la única manera en la que tú pienses que nada se dice de ti, de tu familia, de tu iglesia, de lo que sea, es que no te estés enterando. Que estén cuidando muy bien que a ti no te llegue la noticia. En realidad es muy difícil, es casi imposible mantener ese nivel de pureza y por eso Jesús lo detestaba tanto y picaba tanto la cresta respecto de la pureza. Vamos a terminarlo aquí. Vamos a considerar todo lo que esta transmisión nos ayude a sacar, o más bien cómo tú me ayudes a sacar conclusiones o cómo afecta de forma directa o en qué estás de acuerdo o qué conclusiones tú sacas de cosas que yo no mencioné, pero respecto de una situación que nos afecta, que es de nuestros tiempos con el agua y con cómo los gobernantes están trabajando eso y las muchas manifestaciones que eso está provocando, empatizar con el rugido de otros y dejar salir nuestro propio rugido. Y el capítulo 21 con el rey David, que muy conforme al corazón de Dios, pero no vamos a proteger su pureza de corazón a costa de silenciar a otras personas. Nomás léete la segunda parte de ese capítulo 21. Lo bueno apenas empieza. Lo tenebroso apenas está empezando. Ser cristianos no significa que no vamos a estar rabiosos. Jesús estaba muy rabioso. En muchos de los casos, en muchos relatos tenemos un Jesús rabioso y enojado dando un discurso que lanza piedras desde su boca, que protege al vulnerable y que expone, que desnuda al agresor. No podemos decir que ser cristiano implica guardar las apariencias cuando seguir a Cristo, y por eso llamarnos cristianos, implica reconocer que Cristo, que Jesús era una persona de pancartas, y era una persona de la periferia y era una persona que se andaba con la gente con sus propias causas. Los milagros son una denuncia, pero no vamos a extendernos más porque te digo, TDA, siempre me voy de un relato a otro. Vamos a mantenernos en 2 Samuel 21. Puedes leer, por favor, el resto del capítulo, qué es lo que sucede ahí donde apenas empiezan a mencionar mujeres, donde apenas las mujeres están empezando a involucrar en ese relato. ¿Qué pasa con Rispa? ¿Qué pasa con sus hijos? Nos vemos el próximo domingo para seguir en la meditación de este capítulo y leer Biblia sin perder la salud mental. En este caso, sin perder nuestro rugido, nuestro derecho de manifestarnos y de decir, esto me lastima, esto me falta, esto no es justo. No habrá paz sin justicia. Nos vemos el próximo domingo. Ya se durmió la bebé por fin. Gracias, muchas gracias.